Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Si no nos están viendo a la hora que corresponde, la que suele ser 3:30, 4, 4:15, pues es porque, bueno, ha habido una, no sé, campaña mundial, se ha caído todo. A mí cuando voy a un banco y me dice, perdón, se ha caído el sistema, digo, uy, qué bien, a ver si es verdad, porque este sistema que estamos padeciendo es para que se caiga, es para que se caiga. Así que, a la hora que nos estén viendo, compartan el vídeo, denle a like y hagan más grande la familia de Periodista Digital. Seguimos con los sobres del escándalo, que diría Rafael. Seguimos con los sobres que marcan, sin duda, la historia política de España. Pase lo que pase. Hoy es verdad que es una información, han detenido a 3 altos cargos, bueno, a 3 cargos en Almería del Partido Popular por el tema de las mordidas, famosas mordidas, que la verdad en maldita hora se inventó ese término, porque aquí parece que todos se lo quieren llevar. Pero nada, absolutamente nada, nos puede hacer olvidar esos sobres, ese dinero en efectivo, esa financiación ilegal del Partido Socialista. Permítanme que lo diga, ni la muerte o asesinato de Encarnita Polo puede hacer que se nos olvide que durante una época concreta, y no sabemos si en este momento también se está produciendo, el Partido Socialista decidió llevar dinero en efectivo a su sede para repartirlo entre sus altos cargos y luego gastárselo en lo que ya sabemos. Cantidades muy superiores a las permitidas para pagar en efectivo, cantidades que de alguna manera tendrían que haber hecho o producido que este gobierno caiga, que este gobierno enterito esté delante de un juez dando cuentas y no dando lecciones desde la tribuna, moviendo el ventilador de la basura y salpicando a todo el que pase. Eso es lo que se está produciendo. Yo creo que se ha caído YouTube porque desde que nuestros compañeros de OK Diario han investigado, y en este caso Segundo Sanz, ha llegado a la conclusión de que el abuelo de Pedro Sánchez, el abuelo materno, fue más facha que Blas Piñar, más facha que Franco. Desde ese día hay nervios en la sede de Ferraz, hay nervios en Moncloa, porque otra vez se les cae el castillo de naipes. Ya se les ha caído con el tema de la prostitución, nos dijeron, hay que abolir la prostitución, y más puteros que nadie. Bueno, pues sacan el comodín de Franco, se hacen llamar los más antifranquistas del mundo, y escarba un poquito, cada uno de ustedes pueden escarbar un poquito en la vida anterior, en el abolengo de los líderes socialistas, y en este caso del líder supremo, Pedro Sánchez, y han cantado Franco. Se cambió de bando, vio que el bando republicano perdía, porque perdió, a pesar de que al principio de la guerra parecía inminente su victoria, parecía que estaba hecha su victoria, pues la historia cambió, como muchas veces pasa, como dice Juanma Rodríguez, una vez va por aquí y de repente ve por allá, y Franco fue capaz, junto con cientos de miles de ciudadanos españoles, de vencer la guerra, que los republicanos quedaran subcampeones y que el abuelo, no estamos hablando del tatarabuelo, no, el abuelo de Pedro Sánchez se cambiase de banco también seguramente, y se hiciese franquista. A ver, Víctor Ángel Torres, ¿qué vas a decir ante esto? ¿Vais a condenar al abuelo de Sánchez? ¿Le vais a sacar los huesos? ¿Los vais a mover de algún sitio? ¿Al abuelo de Sánchez vais a mover los huesos? ¿Vais a hacer algún tipo de ritual en torno a al cadáver del abuelo de Sánchez? ¿Qué vais a hacer? Qué vergüenza de presidente que tenemos. Estamos a punto de pillarle, pues no sé, bueno, hemos pillado que la hija va a universidad privada. O sea, es que, unos meses antes le llamaban chiringuito, y la hija a una universidad privada. Este es el que nos dirige. Este es el que dirige nuestra barca, que diría Remedios Amaya. Es tremendo. Esto es La Burbuja, comenzamos. Alicia Bódalo, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, calentita. Bien. Calentita, ¿no? Sí. Pues en estos tiempos viene bien. Porque además te digo una cosa, lo que has dicho de no nos olvidemos de los sobres y tal, no,
No nos olvidemos de los sobres, no nos olvidemos de los 6.000 millones que le acaba de soltar Sánchez a Indra para volver a manipular las elecciones como manipulado el 23 de julio, que ya según informes de la Guardia Civil, hubo manipulación de votos, desaparecieron de forma mágica casi 2 millones de votos que iban al PP y a Vox, se le infló 1 millón al PSOE de votos que no tenía, por lo que ganó, por lo que pudo pactar con la panda chorizos con la que pacta, y claro, pues son 6.000 millones a Indra, que además es una empresa que tiene denuncias en todos los países donde ha contabilizado. En Brasil, que puso a Lula, en Estados Unidos son los que pusieron a Biden. Hasta en Angola. Aquí han puesto a entonces tienen denuncias en todos los países. Estando España con más de 5 millones de pobres, entre ellos 1 de cada 3 niños no puede comer, y este miserable de mierda dando 46 millones más a Marruecos, o sea, poniendo el culo otra vez a Marruecos. Yo no sé cómo le da de sí el culo, porque se lo ha puesto a Marruecos, pero es que ahora está, que no le quita el culo al chino. Ahora está detrás del chino como un loco. Por 7 votos tuvo el culo. No, pero es que no solo son 7 ¿no? votos. Lucho, es que ahora se lo está poniendo al chino, a Marruecos, a a Palestina, Maduro, a Palestina. Chico, es que se lo pone a toda la mierda que hay en el mundo. Jamás. Y a Jamás también. Qué tremendo. Hoy debuta con nosotros Patricia Rodríguez, analista política. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Pues nada, como dice Alicia, yo no sé hasta cuándo más van a seguir estirando el chicle de la corrupción, porque como decía Sánchez en la comisión la semana pasada, decía que todo era un circo, pero esto es un circo que tienen ellos bien montado de corrupción, en el que no paran las noticias de salir cada día, y es que yo creo que ya hasta no nos sorprenden porque nos estamos empezando a acostumbrar a esa corrupción. Dice, Juan Velarde está también con nosotros, querido Juan Velarde. Muy buenas tardes. Le dice una madre a su hijo, dice, hijo, ¿tú crees que nos va a afectar el vivir al lado de un circo? Le dice, no, muy bueno. Momento. Está bien, ¿no? Momento, me encanta más esos chistes, a mí me encantan. Buenísimo. ¿Qué tal, Juan? Nada, muy bien. Y mira, al hilo de lo que comentabas en el editorial, si a Sánchez le conviniese, ten por seguro que mueve los huesos de su abuelo. A usted le importa un pimiento todo, hombre. Él, con tal de seguir 2 minutos más en la Moncloa, si tiene que coger y trasladar los huesos de su abuelo al cementerio de Mingorrubí o al cementerio de Carabanchel, este lo hace. Pero no te quepa la menor duda, Josué. Ese es el gran problema, ¿no? La contradicción en sí mismo que supone... Pero es lo que ha dicho Sánchez. ella, estamos ya tan acostumbrados a que todos los días salga mierda, que hay noticias, que es lo que te he dicho yo al principio, que para mí me parecen gravísimas, y que como si no pasara nada. O sea, el otro día, menos mal que lo dijo Nacho Abad en su programa, lo de la declaración del fiscal que llevaba el tema del caso del novio de Ayuso. El fiscal que lleva el caso del novio, diciendo le preguntaron que cuál era su opinión y que por qué había pedido él explicaciones, y dice, es que, vamos a ver, cuando a mí me presentaron el nombre del novio de Ayuso, yo dije, ¿por qué tanto bombo? Si esto, con una negociación normal y corriente, como hacemos con miles de ciudadanos todos los días, de miles de personas que no pueden pagar Hacienda o que han tenido un problema y se negocia, ¿por qué con este señor no? ¿Por qué viene tanto lío? Y cuando pregunté, oye, ¿qué pasa con este señor? ¿Por qué no se negocia con él? La contestación que me dio el fiscal Ortiz fue, es que es el novio de Ayuso. Como diciendo, hay que ir a por ella, que llevan yendo a por ella además. Bueno, pues esta noticia, el único que la ha dado ha sido Nacho Abad. Ya. Y mira que luego le da voz a cierta Y es gente. un fiscal que está pidiendo explicaciones de por qué se acosa a un ciudadano. Vamos a ver, porque ya te les digo Increíble. que ha sido una de las noticias del día. En este caso ha sido detenido el presidente y el vicepresidente y algún otro cargo más del PP en Almería. De momento en el PP no saben nada. No, ha saltado la noticia, y esto es lo que ha dicho Juanma Moreno Bonilla, que es uno de los que, bueno, los máximos, no voy a decir responsable, porque todavía no sabemos hasta qué punto puede llegar el alcance de esta noticia, pero esto es lo que ha dicho Juanma Moreno Bonilla.
La primera noticia me la han trasladado cuando he llegado aquí en el coche y la segunda ahí dentro, pero no tenemos más información. O sea, en este momento de la mañana yo no tengo ninguna información salvo la que me han trasladado a través de los teletipos las distintas agencias de información, ¿no? Que hay en detención y que hay también que se están, digamos, registrando pues la institución, en este caso la Diputación. Por tanto, desconozco exactamente cuál es la causa. Desconoce la causa, por ahí han ido los tiros también. Esther Muñoz, la portavoz del Congreso del Partido Popular, que estará aquí, en la burbuja, respondiendo a todas sus preguntas, y yo seré pues el humilde portavoz de todas ellas, y a ver que seguro que va bien mañana la entrevista con Esther Muñoz. Esto es lo que ha dicho también sobre esas detenciones en Almería. Sí, bueno, no tengo mucha información, más allá de la que han estado ustedes sacando durante toda la mañana en varios teletipos. Al parecer la última información es que no está detenido, que está retenido allí mientras está sacando información, pero en cualquier caso vamos a esperar a ver exactamente en qué consiste todo y cuáles son las investigaciones. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir aquí a decir que la UCA son fachas con toga, como haría Pachi López. Lo que sí le puedo decir es que yo no voy a salir aquí a decir que hay un lawfare contra altos cargos del Partido Popular. Y lo que sí le puedo confirmar es que no hay ningún comando del Partido Popular dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles o fiscales o jueces que investigan a cargos del Partido Popular, como pasa en el Partido Socialista. Eso sí se lo puedo garantizar. Eso es lo que garantiza este movimiento. Yo te pregunto, Alicia, ¿tiene legitimidad el PSOE de hacer programas especiales hoy sobre Almería, los desiertos de Almería? Es que es lo que te iba a decir. Te iba a decir, ya verás lo que tarda la izquierda sin tener información de nada, porque acaba de salir. El caso ha salido ahora mismo, no tienen información de nada. Ya verás lo que tardan en pedir la dimisión de Feijóo, la dimisión de Ayuso, la dimisión del oso panda del zoo, de todos. O sea, van a pedir la dimisión de todos, pero ellos siguen ahí. O sea, aquí que tenía que haber dimitido la de las pulseras, el Óscar Puente con los trenes. Bueno, Sánchez ni te digo. Bueno, ahora los trenes van a ir más rápido a Barcelona, claro, a Extremadura. Ahora le preguntaría a Patricia. A Barcelona. A Barcelona es cortito, cuidado. 300 kilómetros por hora. 350. Sí, para que tengan algún transporte los que roban allí y se puedan largar antes de que los cojan y no tenga que decir la izquierda, justificarlos de alguna manera, que es lo que hacen siempre. Pero del PSOE no Pero es que nadie. me toca las... Exacto, o sea, del PSOE no dimite ni el Tato, nadie, nada. Bueno, y ya Sánchez ni te cuento. Pero ya verás tú cómo van a empezar a pedir dimisiones hasta del Ujier del Congreso, que le puso un vaso de agua el otro día a Feijóo. Y al de Almería. Ya lo verás. Bueno, de hecho, con el tema de los trenes es muy gracioso, porque en Extremadura lo que han hecho es pasar una partida de dinero para que pongan un vinilo en todos los trenes. Entonces han quedado como si los trenes fueran recién salidos de fábrica, pero por dentro pues nada, encontraremos... O sea, es chapa y pintura. Sí, es para que no se pinten grafitis, para que se puedan limpiar bien, pero claro. es chapa y pintura por fuera. Ah, es todo por Qué fuera. vergüenza, por favor. Pero, hombre. Bueno, y por dentro igual. Por dentro igual. Además, oye, además has visto. La belleza está en el interior. Y la nueva estación, Parla. ¿Quién gobierna en Parla? Amigo, ¿quién gobierna en Parla? ¿Quién Pues gobierna dice, en Parla? No me he enterado. coño, el Partido Eso, Socialista. Desde hace... En Parla siempre es un feudo. A ver, ¿por qué te crees que Óscar Puente dice? No, una estación, dice, vamos a hacer una estación en Parla y tal, para que además ahí pues no tenga que la gente que llega hasta Atocha y puedan seguir cogiendo los trenes hasta el norte o hasta Barcelona. Y al resto de municipios que no son del PSOE le dan por culo. Le den por saco. No, o sea, porque, le dan. no, el resto a todos al embudo de Atocha. Bueno, o al pero embudo esto es de... como han hecho con las... Que además, por cierto, estación, yo lo reivindico, estación de Atocha y estación de Chamartín. Punto. Ah, bueno, es que yo no le he cambiado el nombre Porque a las yo calles, a porque ninguna- lo cambiara a ninguna la de las Carmena, dos, porque le dio la gana. Tú no le llamas Almudena Grandes, tú le dices, voy un taxi a Almudena Grandes, por favor. ¿De verdad quieres que te conteste? Sí, hombre, Alicia. ¿De verdad quieres que yo vaya a la calle de la defiende violadores? Taxi, no es una Defiende estación. violadores y aplaude aplaude Exacto. violamonjas. Exacto. O sea, es taxi Hay que decirlo. a Almudena Grandes. No lo dices. No. O sea, no. Ya, no ya. quiero que me salga Y salpullido en la Chamartín. lengua. Atocha y Y a Chamartín. Clara Campoamor sí. Tampoco. Chamartín. Bueno, claro. Pues no, pero yo tampoco. Que no, que las es- cosas Y al, se llaman y al como Adolfo son. Suárez. No, señor Barajas, aeropuerto. que no, que manía a cambiar las cosas. Además, los unos y los otros. Bueno, Que también lo que a mí también me los. gustaría que me pusieran una estación Josué Cárdenas. Oye, Bueno, pero yo si hay Me una estación encantaría. José Cárdenas, digo José Cárdenas. Pero yo, porque los políticos, ahora estoy yo, te quito a lo José tuyo. Bódalo no le han puesto una calle, una... No, a ver, me lo comentaron, pero yo no quise. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no quise. Lo politizaron mucho y pasó. Ya.
Ya, Que no. Te entiendo. Y a Se mí me han cambia llamado como le correspondencia llamaban con Sara a él, Santolaya, y no he ¿no? ido. Y esto de que a Sánchez le pillen un abuelo franquista, ¿es Pero capaz es que- de decir que no tiene abuelos? Pero Josué, si es que te miras toda la lista de los del PSOE y la mayoría de sus familiares eran todos o falangistas o franquistas. Todos, o sea, te pones a repasar a todos y todos tienen un antepasado franquista o falangista. Sí, José Bono, o ellos mismos, fíjate, Sí. Revilla. Hombre, Es que no qué sé qué, maravilla. no Con la- sé qué con la coño camisa tienen azul. que hablar. Sí. Esto de que le hayan pillado, Patricia, un familiar franquista. un A él abuelo. le da exactamente igual. Para él, si es necesario, lo lleva hasta el Pardo con Franco allí y le hace un hueco. A él le da exactamente igual todo. De hecho, yo he pensado siempre que si el día de mañana llegara a algún sitio el caso de Begoña Gómez, diría que no ha estado ni casado con ella. O sea, llegaría a ese punto este O presidente. Eso te lo al dije divorcio. yo aquí hace poco. Este diría Begoña Gómez. No ¿Quién sé qué es? nada, no sé qué nada. Zapatero tenía un abuelo, ¿no? Republicano. Sí, también. Lo escribió, pero digo que el otro abuelo no sabemos. Sabemos que uno era republicano. Pero No, que no, hay el algún otro familiar abuelo de Zapatero que también le sacaron la mierda. también era- Bueno, la mierda, Bueno, la mierda para ellos. Efectivamente, para ellos, porque no tiene nada en ese estilo. Vamos a hablar de Extremadura, porque es una comunidad que tiene elecciones dentro de muy poquito, vamos, 21 de Un mes, diciembre. en un mes. Sí. A mí en Extremadura me han hablado muy bien de Patricia Rodríguez, nuestra querida Malena Nevado, que nos ve siempre, me habla muy bien de Patricia. ¿Y qué nos puedes contar? Porque Vox no es que haya desvelado las listas, ha sacado un poquito. No sé qué te han parecido los nombres que han aparecido, el Partido Popular y así, el PSOE tiene a Gallardo, este que no sabe decir Pero perdóname la pregunta, demagogia, ¿por qué partido va ella? Es que no lo sé. porque es de Yo soy de Extremadura. Extremadura. Porque es de Extremadura. No, pero ¿de qué partido? No, es periodista, es analista política. Ah, vale, Nos vale. analiza No, que toda la creí que realidad era de de- algún partido que se Bueno. presentaba a ella, por saberlo. Ah, no. De Claro. momento no. No, te vas a no. presentar las elecciones de Extremadura. ¿Qué nos puedes contar? Pues nada, en Extremadura básicamente lo que sabemos es Miguel Ángel Gallardo, esa persona que al final se aforó para mantenerse ahí un poquito en el poder con todo el caso que está unido a David Sánchez, al hermano del presidente, que por cierto ha salido hoy una información en el que están intentando retrasar el juicio de febrero a través de 3 letrados. Y nada, eso llevará su procedimiento hasta que la audiencia pues determine realmente si sigue adelante o no. Pero vamos, que se quiere escaquear. Esa era una de las noticias que traía yo. Se quiere escaquear, efectivamente. Luego, por Vox, pues cambiaron al que era hasta ahora, digamos, como cabeza principal, que era Pelayo Gordillo. En este caso iría primero de lista por Badajoz y han decidido elegir como presidente para la Junta de Extremadura a Óscar Fernández Calle. ¿Y ha acertado Vox con esa decisión? A mí, particularmente, sí. ¿Te parece que sí? Me parece que sí. Sí, por varios Ya motivos, sé. ¿no? Porque Óscar, ¿qué podemos decir? Porque Óscar Fernández, yo le conozco desde hace años, porque hacíamos un programa juntos, en estado de alarma, que se llamaba Dando la Vara, hace mucho tiempo. Pero, ¿qué puedes contar de Bueno, pues de para Óscar empezar, Fernández? en todo este proceso ha estado diputado en la Asamblea de Extremadura, ha sido portavoz. Yo creo que eso también le ha dado un poquito de, digamos, de temple a la hora de expresarse en público, que yo creo que eso también puede fallar en muchos candidatos y esto le da un punto a favor. Y yo creo que a nivel de partido es muy cercano con todos los afiliados y simpatizantes del partido, la verdad. Y yo creo que esa cercanía beneficia en este caso a ¿Se le conoce Vox. mucho en Extremadura? Sí. Se le conoce, ¿no? De hecho, era el presidente de Cáceres de Vox y aún así tiene mucho contacto tanto como la parte de Cáceres como la de Badajoz. Ya sé, muy bien. Y luego María Guardiola. María Guardiola, claro, efectivamente, del PP, que va a aspirar a volver a ser presidenta. Exactamente. ¿Lo va a tener fácil el volver a ser presidenta? Bueno, yo lo que te puedo decir que se oye y se rumorea, luego esto llegado al punto, es que podría salir airosa con una mayoría absoluta. ¿Ah, sí? Creo que Vox sí quedaría, le dan en las encuestas de 5 a 9 escaños, pero muchos... Sería un batacazo para Vox eso, ¿eh? Muchos se lo cubran y dicen que podría llegar Pero a una mayoría pero esto es lo absoluta. típico que al PP le gusta Yo no creo que infradotar las encuestas. Yo creo que no. Yo no María creo que Guardiola no llegue. tiene ni el Yo ni el te digo lo que empuje, se ni el rumorea en las empaque. encuestas. A mí O sea, me sorprendería. Además, ¿qué ha muchísimo. hecho mientras ha estado? Es que no Hombre, ha hecho es verdad nada. que el candidato socialista es muy malo.
es de los peores, porque Guillermo Fernández Vara, nos gustará más o nos gustará menos, Hombre, era un tenía hombre tal. con solera y que en paz descanse, pues oye, un hombre de verdad, ¿no? Que cantaría las Gallardo este quién es. Pero Gallardo este... ¿A quién le han empatado? ¿Cómo el otro día? Demagogo. No sabía decirlo. Bueno, que nos puede pasar a todos, pero la verdad que es un hombre que han puesto ahí agradeciendo los servicios prestados y la plaza que le colocaron al hermano. Pues como todos los ministros que tenemos, están ahí por ser agradecidos. Santiago Abascal ha estado por Extremadura y esto es lo que ha dicho. Y muy especialmente es un insulto a los pacenses. El candidato Gallardo es un insulto porque colocar como candidato a un tipo que ha creado un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Pedro Sánchez y que eso se tenga que pagar con los impuestos de los extremeños que sí los pagan en España, no como el hermano de Pedro Sánchez. Es un insulto crear un puesto de trabajo falso a una persona que no sabe dónde está su puesto de trabajo, que hace como que vive en Portugal para tributar en Portugal y evadir impuestos en España y que a la vez permanece escondido en el Palacio de la Moncloa por su hermano. Es un insulto haber decidido finalmente poner de candidato a alguien que va a terminar el banquillo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es por qué Sánchez se atreve en este momento a insultar y a humillar a los extremeños de esta manera. Yo Pues- es que me alucina de verdad que el hermano de Sánchez, que le han pillado viviendo en la Moncloa escondido, que le han pillado evadiendo impuestos yéndose a Portugal, que le han pillado con un trabajo que no era para él, que le han pillado en el juicio que no sabía ni lo que decía ni por dónde andaba, y que siga por la calle paseando, gastando dinero, viviendo de puta madre, mientras todo el mundo está pasándolo de pena. Bueno, esa es la realidad. Hombre, en Vox es verdad que está es verdad que están de subida en las encuestas, pero es verdad que está la avispero un poco... No, pero yo tengo Ortega una Smith ha cosa, en salido- Extremadura el del Sol se va a pegar un guantazo Yo lo sé, gordo. pero aquí en Madrid Ortega Smith ha salido, ha dado unas declaraciones y ha dicho que, oye, que los principios de Vox como que se han perdido. ¿Tú, Patricia, qué piensas de estas declaraciones de Ortega Smith? ¿Crees que Vox está pasando por un buen momento, por un mal momento? ¿Crees que Ortega Smith tiene razón en ese sentido y hay que plantearse ciertas cosas? Bueno, yo creo que en ese momento también Ortega Smith habló desde el momento de que le habían quitado la portavocía. Claro. En ese momento. Yo creo que cada uno vive su experiencia en cada uno de los distintos partidos y según esas experiencias hablas más mal o bien en ese sentido. Yo creo que cada partido tiene, digamos, sus épocas, cambia la gente y por esos cambios, pues evidentemente el partido que se fundó en un principio con Santiago Abascal en 2014, pues no se asemejará seguramente al de hoy 2025. No, pero Abascal sigue ahí. Sí, Abascal sigue ahí, pero si te das cuenta, lo que era el principio, el núcleo principal por el que se creó el partido en 2014, ya no hay tanta gente dentro del ¿Y partido. en Extremadura ha cambiado mucho o sigue igual? No, igual. Igual. Sí. Bueno, es verdad que se echa de menos, antes hablaba la figura de Malena Nevado, Víctor Sánchez del Real, que también estaba en Extremadura, ¿no? Gente Sí, que, pero bueno, que podía pero apoyar tiene- y que hizo la campaña anterior, Pero que tiene- no le fue nada mal a Vox, ¿eh? Pero tienen gente como Pepa Millán o como Buxadé, que a mí me enamora Buxadé. Buxadé fue a las negociaciones, aquellas de Extremadura. Y, pero está un Pepa poco- Millán es estupenda. Y Tiene menos el foco mediático. Tiene Buxadé, gente ¿no? muy buena en. Yo en creo Vox. que están apostando más bien por gente joven, si os Claro, dais cuenta, claro. acabas de decir, Carlos Quero también, Isabel, yo creo que Vox... No, jóvenes soy yo, te quiero decir. Pero- A ver, Hombre, lo de joven lo estamos Isabel alargando. Pérez, Hombre, tienen ya más de 40. Oye, ¿no? perdona. Te quiero decir... Guas, ¿Y guas, qué me estás llamando a mí No, entonces? bueno. Joven es el que tiene capacidad de crear un grupo de rock. O sea, de los 18 a los 27 como Perdona. mucho. Eso es joven. Perdona. Pero luego ya pasas a lo adulto. ¿O que vamos a ser jóvenes toda la vida? No, de Forever young. eso para un partido Forever político young. es gente Qué joven. vergüenza Y eso lo le que da acaba de cercanía. soltar. O sea, entonces a mí en qué tablón me pones. Mira, bonito? pues vamos a hablar con un joven. Ahora sí que vamos a hablar con un joven. Este sí que es joven de verdad. Se llama José Antonio. Estuvo en Sevilla. Bueno, yo creo que está desde Sevilla. Pero dio la cara en una iglesia y se lo tenemos que agradecer. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo?
Buenas tardes, Josué. ¿Se me escucha? Muchísimas gracias por entrar con nosotros aquí en la burbuja de Periodista Digital. Bueno, si te parece vamos a ver un poquito, porque ayer ya hablamos de tu vídeo, pero vamos a refrescarle la memoria a los espectadores. Vemos el vídeo y lo comentamos. Vamos a verlo. Dejando un poco claro que soy una banda de traidores. El primero eres tú, que eres el que está cogiendo a esta misa, cogiendo al pecado. Sí. Sí, bueno, están acogiendo aquí al pecado. Claro que soy la casa de Dios. Vosotros estáis en la casa de Dios. Y vosotros lo que estáis haciendo es acoger al pecado, pero no de manera su conversión, sino haciéndoles que se mantengan en el pecado. Y soy una banda de traidores también porque sois los mismos que acogen el pecado, pero... Bueno, tienen el vídeo completo en redes sociales. José Antonio, querido, contextualízanos, luego nos explicas qué hiciste, por qué lo hiciste, pero contextualízanos, ¿qué pinta una bandera LGTBI en un altar cristiano? O sea, sí, más bueno, allá de la connotación LGTBI, o sea, ¿qué pinta una bandera del Atlético de Madrid? ¿Qué pinta una bandera de, no sé, del McDonald's? ¿Qué pinta ahí? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Sí, pues evidentemente, vamos, y adelantando un poco lo que voy a decir después, no pinta absolutamente nada. Y eso ya todos lo sabemos, ahora entraremos en detalle, pero bueno, esto se produce en el contexto de una asociación que se llama ICTIS, o algo así, no sé exactamente cuáles son las siglas, tampoco me importan demasiado, pero bueno, que viene a ser básicamente una asociación de cristianos LGTB que organizan una vez al mes una misa y tal. Yo vi el cartel anunciado, no sabía muy bien lo que era, lo que me iba a encontrar, si era una misa, si era un acto, una charla, un taller, un picnic, que era lo que parecía, pero al final no era una misa. Y nada, y organizaron esta misa y demás, misma iglesia que, por cierto, una semana antes negaba las exequias, es decir, el rezo por el alma de unas víctimas del terrorismo socialista y comunista, unos jóvenes, unos muchachos falangistas con 18 años murieron la mayoría, tiroteados por el simple hecho de su ideología. Y ya se ve, bueno, de qué pie cojean unos y otros. Parece ser que las almas de unos importan más que las de otros, que unas personas importan más que otras, que en la iglesia no cabemos todos. Y ellos podrán decir misa, pero vamos, nosotros sabemos perfectamente lo que nos encontramos allí, que era algo que rozaba prácticamente los sacrílegos, hasta arriba el abuso litúrgico, y una profanación en todas reglas, ¿Cómo te has tomado que en redes sociales te llamen homófobo por levantarte? Bueno, e incluso te increpan gente que está por allí. ¿Cómo te has tomado el calificativo de homófobo? Bueno, por los calificativos, como te podrás imaginar, me han dado un poco igual, la verdad. Me han dado un poco igual porque, bueno, a mí que me llamen lo que quieran. Que me llamen lo que quieran. Yo voy a responder ante Dios, no ante el mundo. El mundo que me llame lo que sea, homófobo, racista, fascista, bueno, ya todo el pack completo, ¿no? Que me llaman homófobo, pues ok, bueno, yo soy católico. Si tú le quieres llamar a la iglesia católica homófoba, pues ok. Yo no hice los mandamientos. Si lo hubiese hecho yo probablemente, pues habría puesto otras cosas o no lo sé. Pero como lo manda la moral cristiana Dios, lo manda la iglesia, está en los 10 mandamientos y es algo acotado y objetivo, que no está sujeto a los tiempos, es atemporal. Jesús vino a decir que él era el camino, la verdad y la vida, no el camino, la verdad que depende de los tiempos y de lo que diga el mundo, y si dice otra cosa, pues nos adaptamos. Y eso es así, o sea, es algo acotado. Es como el que va a una discoteca y no se puede ir en chándal. Mire usted tiene que ir en camisa, usted no puede ir en chándal. Pues para ser católico igual, hay una serie de normas, igual que se condena a la masturbación, se condena a la práctica de masturbación. Que a una persona le guste masturbarse, bueno, a muchos sacerdotes les podrá dar placer aquello. Ahora, mientras no lo hagan, no pasa nada. Pues igual que la homosexualidad. Que a un hombre le gusten otros hombres, pues bueno, es que no le podemos hacer nada. Podemos intentar que me gusten menos y rezar para que me gusten menos. Lo importante es que no lo lleve a la práctica, ¿no? Es la clave del punto y es lo que se dice en el vídeo y es lo que me están intentando sacar de contexto donde no lo hay. El mismo catecismo lo dice, que lo que se condena es la práctica de la homosexualidad, no la tendencia, y creo que hay que tenerlo claro. Al final, y creo sinceramente que ha sido... hay muchos tibios, por supuesto, que criticaban mi actuación, les decían que tanto por exceso como por defecto. Hay quienes han dicho que me he quedado corto, hay quienes han dicho que me he colado. Yo creo que ha estado perfecta y ha sido lo perfectamente católico, sí. Alicia Bódalo, ¿quiere decirte algo? No, yo quería decir lo valiente que es, porque es que a mí lo que no me parece normal es como ha dicho él, como has dicho tú, porque es que aunque fuera una bandera del Atlético de Madrid o de Rusia, es que me da igual, es la manía de politizar estas cosas. ¿Por qué tienen que politizar la religión?
¿Por qué tienen que politizar todo y meterse en todas partes? Es lo que no entiendo, entonces... ¿Pudiste hablar con el sacerdote, José Antonio? O sea, ¿te dijo algo? No, con el sacerdote no pude hablar, el sacerdote se limitó a quedarse callado y a darme bola, que eso también es una de las cosas que más me sorprendió. Es decir, yo en el vídeo se me ve un poquillo nervioso, primero por la situación, evidentemente, es una tesitura no agradable para nadie, y luego también es curioso porque, claro, yo no llevaba nada preparado. Yo digo, nada, esto le digo, traidor, no sé qué, que se ha vendido, que está yendo contra la enseñanza de Cristo, y a los 15 o 20 segundos, como muchísimo, ya tengo a un nido de charos echándome y acompañándome a la puerta de la iglesia. Pero no, me dejaron ahí un montonazo más. Es más, el vídeo está corta más o menos para la mitad. Yo creo que por ahí me quedaría todavía otro minuto hablando. Y ya está, esta es la situación. Sí. ¿El arzobispado de Sevilla ha dicho algo? ¿La autoridad eclesial, la conferencia episcopal ha dicho algo? ¿Alguien se ha pronunciado? De momento silencio absoluto. Yo espero, por el cargo que ostentan y por la responsabilidad que tienen, que se pronuncien como mínimo. Si ya luego de tomar medidas hablaremos luego, pero como mínimo que se pronuncien sobre la situación. También es que le hemos mandado una carta al arzobispado quejándonos sobre ello, con su fundamentación canónica y demás. No hay por dónde cogerlo, no solo por la temática de la misa, sino por cómo se realiza la misa. Si nos fijamos en el vídeo, ese era el turno de las peticiones, y bueno, y el sacerdote estaba delante del altar, sentado, todo el mundo así, rodeando y tal. Vamos, ambiente digno de un picnic, o sea, no de una misa. Pero casi estuvo durante toda la misa, en momentos clave que hay que levantarse, porque así lo dice el misal romano, las instrucciones y demás, el introito, por ejemplo, el gloria, bueno, todo, o sea, no hubo incitación a levantarse, el cura tampoco se levantó, y, en fin, ya temas un poco de derecho canónico y demás, y tampoco quiero meterme mucho, pero vamos, en definitiva y en resumen, lo que fue es un show, y la actitud que debería tener todo católico no es lo que muchos han dicho. No, te esperas al final de la misa. No, mire usted, eso no es una misa, eso es una cosa que es inválida, es una profanación, y no hacer nada y tolerarlo es hacerme cómplice del error, es hacerme cómplice. Eso hay que alzar la voz y decirlo. Creo que aproveché una buena ocasión además, y ya está. Si hubiese sido una misa normal, evidentemente no hubiese dicho nada, tampoco iba con la intención de interrumpir la misa. Vista la profanación que se estaba produciendo y los abusos litúrgicos que se estaban produciendo y la invalidez de la misa, ahí es cuando decido yo intervenir. Creo que es importante aclararlo. Yo, evidentemente, una misa normal no la voy a interrumpir. Solo faltó que el cura pusiese la de Will Survive o el Desátame o Apriétame más fuerte, ahí que se hubiese hecho, no sé, una especie de, eso, fiesta LGTBI. O ponerla internacional. O sí, o algo así, vamos, una cosa. Así que, José Antonio, todo nuestro apoyo y gracias por estar ahí, porque si no, ya te digo, esas mujeres, además todas mayores, o sea, parece ser que es la juventud la que reacciona ante realidades así. Pero yo creo que hay miedo también, ¿eh? Bueno, a protestar o a decir algo. Lo que hay es mucha tontería. José Antonio, muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Alicia se nos tiene que ir. Sí, pero vosotros seguir aquí. Sí, por eso, digo, ¿qué ¿Os traen unas cervecitas o algo? No, estamos muy bien. Nos la trae un amigo que acaba de entrar por la puerta. Un mensaje que quieras lanzar, algo que quieras decir, que te vayas con el sabor de boca de... Joder, es que fíjate todo lo que tengo aquí para poner verde. Madre lista mía. de la compra, ¿no? Que cantaba... Sí. No, pero lichis, sí quiero decir que... espérate. Que me parece vergonzoso que el fiscal, la defensa del fiscal general del Estado, haya pedido ayuda a La Sexta, a la SER, al diario.es y al País para que salgan a defender al fiscal general del Estado. O sea, me parece... Claro, luego no nos extrañe que le hayan dado 18.000 pavos al Plural. Ya. Que lo dirige... Angélica Rubio, bueno, ahora Chema Garrido. El Cerdón, como le digo yo. Chema Garrido. A mí, yo coincidí con él en una televisión de la que pues hablo en este libro. Pues me parece... Me ha agitado el plano. Me parece la actitud vergonzosa del Plural, desde luego. Para que luego digan que no hay medios de izquierdas que están con el gobierno y que... Me parece... vergonzoso. Que trabaja donde trabaja, pero que luego en el trato es muy formal.
O sea, Ya, pero a mí un tío que vende su periódico para contar mentiras y para ensalzar a los corruptos me parece un miserable de mierda. Era aquello de, ahora que vamos despacio... Vamos a contar mentiras, ¿no? A mí, que yo la gente le recomiendo que utilice el plural para envolver el bocata o cuando se le acabe el papel. No, que se contamina el bocata, hombre. No, o para cuando necesite papel higiénico. ¡Tampoco! Es digital, ¿cómo van a...? Claro, exacto, es digital. ¿Cómo van a limpiarse cierta zona? Bueno, pero antes había el 20 minutos y todo el público sí, era de papel también. Roures se arruinó, bueno, no se arruinó porque sigue ahí. Luego Vamos, salió lloriqueando pero la no se cara de arruinó, la arruinó corrupta además. para que volviera a público. Sí. Pero en fin. Para todos los públicos. Pues sí, señores, me Alicia tengo que Bogado, ir porque muchísimas gracias. levanto España con... Somos 4 los que levantamos España últimamente. Muchísimas gracias. Juan Vosotros, Velarde, cielo. volvemos a la cuestión extremeña, que me interesa. Vamos a ver, es lo que ha contado Patricia es real, es verosímil que pueda sacar mayoría absoluta María Guardiola. A mí me cuesta mucho, sinceramente, porque, mira, por ejemplo, ahora mismo estamos, por ejemplo, en mitad de legislatura. Esto un poco me recuerda cuando, por ejemplo, Ayuso tuvo que adelantar las elecciones por la traición, que además se vio venir del naranjita aguado. Pero, por ejemplo, en esos 2 años, que además coincidió con todo lo del tema de la pandemia, Ayuso sí fue una política que subió. O sea, Ayuso, fíjate, prácticamente saca ella solita casi saca en esa convocatoria anticipada, casi saca una mayoría absoluta. Bueno, sacó prácticamente una mayoría absoluta que casi no necesitó ni a Vox. Pero es que María Guardiola, chico, ¿qué ha hecho María Guardiola? María Guardiola no ha hecho absolutamente nada. La suerte que puede tener María Guardiola es que el rival que tiene enfrente es un incompetente, es un inepto, es un tipo que está puesto ahí porque no está puesto, un patán al que, por cierto, si hubiese pertenecido a las siglas del Partido Popular, le habrían sacado no 169 portadas, le habrían sacado 1169 portadas. Pues acuérdate, por ejemplo, a Camps por 3 trajes, sí. El País, o Lo País, como le llaman, todos los días con los trajes para arriba, los trajes para abajo. Si alguien del PP enchufa al hermano, le dan un puesto en no sé dónde, coges ahora un puesto, ahora no da un puesto, ahora me pongo a no redar, vamos, ya te digo yo que ese político estaba finiquitado. Lo de la mayoría absoluta de Guardiola lo dices porque la gente está contenta en Extremadura. No, es porque en el fondo la gente allí tiene cierto miedo de que vuelva a suceder lo mismo, es decir... si volvemos a los mismos votos prácticamente que había antes, Vox y PP tendrían que volver a ponerse de acuerdo. Y si no lo han conseguido en la ocasión anterior, pues la gente en el fondo... Lo consiguieron, en su día lo consiguieron, lo que pasa es que luego los presupuestos... Hay que currárselo, cuando no tienes una mayoría absoluta, te tienes que currar unos presupuestos y convencer. Mira, en Valencia sí pero se ha podido llegar a un acuerdo. ¿Por qué en Extremadura no? Claro. Porque María Guardiola es más progre que el que inventó lo progre. Claro, porque Vox sí que le ha propuesto unos presupuestos como han hecho en las demás comunidades autónomas, pero ella no ha querido y de ahí que hayan salido esas elecciones del 21 de diciembre. Y entonces la gente dice, en caso de duda, Guardiola. Puede que pase como eso. en el Barça. ¿No? Si lo recuerdas bien, en las elecciones ese llamado voto útil que reclamaba tanto el PP, pues Guardiola en este caso volverá a hacer lo mismo, no le llamarán voto útil, le llamarán voto de lo que sea y ya está. Y como extremeña, o sea, con tu olfato, ¿qué te dice? Que la gente, no sé, ¿a qué animas a la gente a que haga el... Yo no animo a que vote, yo animo a que la gente vote para que haya realmente un cambio. Yo lo único que le puedo decir a la gente un cambio de Guardiola, que vuelva al PSOE. Un cambio en general político en Extremadura, porque lo que hemos visto hasta ahora es que ha gobernado durante 30 años prácticamente el Partido Socialista, pero también ha gobernado el PP. Y muy poquito, la verdad, porque una legislatura. Y ahora Guardiola, vamos. Muy poco, sí, pero... Duran menos que el entrenador del Valencia. Exactamente. Sí, señor. Pero cuando han gobernado ambas formaciones no hemos visto ningún cambio significativo en Extremadura. Entonces quizás es la hora de que la gente apueste por un cambio de verdad. Es la hora de votar. Ese era el tema. Bueno, ya les digo, no sé cómo estará a estas horas de la tarde, de la noche, sus móviles, su Twitter, YouTube. ¿Sabemos algo, Juan Velarde, de esto? Pues están justamente ahora mismo nuestros compañeros técnicos, dicen que algo se había recuperado, pero que claro, que siempre con mucha prudencia, porque tú sabes que esto
se cae en un momentito y luego para levantarlo, pues Dios ayuda. Sí. O sea, Cae la noche y amanece en París. efectivamente, sí señor. Ese es nuestro problema. Y a nivel general, ¿Extremadura es un buen termómetro para el resto de España? ¿O digamos que es una muestra muy pequeña? Es muy pequeñita, No, Josué. es muy pequeño. Muy pequeñita. Todavía si me dices Madrid, me dices Andalucía, por ejemplo. Castilla y León a lo mejor un poquitín más. Que también va a ¿Creéis ser que en estas marzo. detenciones van a propiciar un adelanto electoral de Moreno Bonilla? No, no creo. O sea, nos vamos a abril, más o menos. Yo creo que abril, mayo, tal. Incluso Eurico decía que, como digamos se lo permiten, que podría llegar incluso hasta pasado después del verano, para el mes de septiembre-octubre, Vale. que podría llegar hasta ese límite. Yo creo que no. Yo creo que Moreno Bonilla las hará en abril, mayo las elecciones y... Pero esto al final, vamos a ver, esto como decía Patricia, decía también Alicia antes. Sí, ahora intentarán abrir especiales y abrir programas con 3 minutos. O sea, 3 minutos que vamos a ver al final en qué queda todo eso. Pero vamos a ver, si nos ponemos a hacer especiales de esto, joder, pues anda que no han perdido la oportunidad de hacer especiales con todo lo que tienen en Moncloa y en Ferraz. Es que claro, está por un lado Castilla y León, que todavía no sabemos la fecha. Sí, no, Castilla y León es el 13 de marzo. 13 o 15 de marzo. 13 de creo que marzo, son. es verdad. Sí, perdonen. 13 de marzo. O 15, vamos 15 a de buscar marzo. ahora. Valencia... Valencia Valencia se salva, mañana notifican el cambio. Porque... Pérez parece Llorca, ser, ¿no? Pérez Llorca parece ser que ya Yo creo que hay ahí, un acuerdo. sinceramente, creo que Vox se equivoca. O sea, que Vox tendría que haber presionado para ir a elecciones. O sea, al final, en el último minuto, Vox siempre parece que es el flotador del Partido Popular, bajo mi punto de vista. O así es como lo estoy viendo. O sea, en el último minuto ahora tiene un discurso mucho más duro con el Partido Popular, que yo creo que se lo merece, sinceramente, el PP un discurso duro. Pero creo que en el último minuto tendrían que atrever, porque Vox está muy bien en las encuestas. O sea, de verdad, que le eche A mí me gustó gallardía. mucho, por ejemplo, el otro día en ese monográfico de Sánchez que duró la intemerata. Estuvo muy bien esa intervención de Abascal cuando le dice a Sánchez, oiga, si usted convoca elecciones, si usted tal, yo al segundo siguiente, las provoco en Valencia. yo provoco que se hagan en Valencia. Y luego también el recadito que le dijo a Feijóo, deje usted de ir repartiendo ministerios, que ya le pasó en el año 23, que se puso usted a repartir ministerios, ¿y qué pasó luego? Pues pasó lo que pasó. Pues se puso, claro, dejaron, y no me quiero meter con el pobre hombre que ahora está pasando por el proceso del cáncer, pero la campañita que Borja Semper y demás Aunque me propiciaron cuentan- aquella campaña del veranito. Me es cuentan que el como verdadero responsable, el director de campaña era Bendodo, ¿eh? O sea, Bueno. el que sale a dar la cara es Semper, pero es Bendodo, el andaluz Bendodo. Bueno, que también pues se anunció el Bendodo. sefardí Bendodo fue el que... El verano- Bendodo que lo hacía muy bien, parece ser en la Diputación de Málaga, chico, pero hay gente que en cuanto lo sacas de su lugar Hay un natural, vídeo ahí- son inútiles, hay un pero vídeo- inútiles, de Hay un verdad. vídeo en YouTube que es escalofriante. Suena el himno de España y ves a Bendodo con los dedos cruzados. ¿Lo habéis visto? No. Poned en YouTube Bendodo, himno de España. Y cada vez que ponen el himno de España, tienen los dedos cruzados, Bendodo. Cruzando los dedos. Pues lo veré. Sí, sí, como el show de Truman, aquella, la mujer cuando se casaba con Truman. Buena película. Patricia, un mensaje para despedirte. ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué mensaje Pues quieres lanzar a la nada, gente? yo en este caso seguiremos pendientes de las noticias que nos lleva a cabo este gobierno. Cada día nos levantamos con una cosa nueva y nada, y en mi caso yo muy pendiente de todo lo que es la campaña de las elecciones en Extremadura ese 21 de diciembre. ¿Vas a estar Veremos qué sobre el pasa. terreno? ¿Vas a estar ahí? Exactamente. Muy bien. Siguiendo a los partidos, el PSOE y Podemos te lo pondrán más complicado, ¿no? Para contar información sobre ellos. Desde luego he intentado contactar con prensa del Partido Socialista y... Ah, hay silencio, ¿no? Sí. Bueno, silencio administrativo. Totalmente. A veces pasa, ¿eh? Silencio. Pues el mensaje es que ahora habrá que ir todavía a coger con mucho más cuidado los trenes de cercanías aquí en Madrid o en otro sitio, porque seguramente el dinero que traigan para esa línea, para aumentar la velocidad entre Madrid y Barcelona, pues eso, lo sufrirán los de cercanías aquí, lo sufrirán la gente de Extremadura que viene a Madrid, o la gente de Madrid que queremos ir a Extremadura, que nos sigue siendo mucho más rápido ir en coche que en tren. Pues en tren, vamos, o sea, eso es además... son 3 horas, 4, y eso si va bien, que normalmente al final suelen tener una avería, se quemará un vagón, etcétera, etcétera, etcétera. De milagro no se pinchan las ruedas. Claro, esa es la cosa. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Terminamos Josué. el programa con Raúl El Changas y nuestra sección cultural, nuestra sección de rock, de buena música. Quédense con nosotros, porque la verdad que trae, en este caso, a una persona que ha marcado la historia del rock, de un grupo mítico llamado Kiss. ¿Se acuerdan? Pues vamos a ver a Raúl El Changas. Querido Raúl, vamos a hablar de Hola. rock y rock del bueno, ¿eh?
Sí, siempre, vamos, si es rock es bueno para mí. Hay mejores y peores, pero es verdad Sí, que claro. lo que nos traes es producto de calidad. Hombre, lo que pasa es que sí, claro, es un género que me gusta, aunque sabes que en verdad también me gusta cualquier género, mientras la música sea buena, no hay género malo. Rafael Farina, te Por encanta, supuesto, te también, respetas. sí, Frank Sinatra también, Sinatra. no sé. Y Rosalía. Bueno, no Menos. es el estilo que más me gusta, pero entiendo que es una gran artista, sí, además muy del momento. ¿De qué artista vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Ace Frehley, ¿no? Un guitarrista, ¿no? Pues que para mí, en mi gusto musical, es que me ha gustado mucho Kiss, la banda Kiss, pues digamos que fue el guitarrista fundador, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Y bueno, pues ¿por qué hablo de Ace Frehley? Pues porque desgraciadamente, pues para mí ha sido una de las grandes pérdidas que ha habido este año en la música del rock. Digamos que el 16 de octubre, pues como, no sé, hace un mes o una cosa así, pues nos dejó con 74 años, nació en el 51, y bueno, pues fue una desgracia porque la verdad es que tuvo mala suerte, porque estaba pues en un local suyo que tiene un estudio y debió sufrir una caída por unas escaleras, y bueno, pues tuvo un traumatismo cráneoencefálico del que, bueno, en primera instancia salió, pero luego más tarde no se ha recuperado y bueno, pues después de estar en coma, pues ya te digo, el 17 de octubre pues nos dejó para mí pues Uno de los más grandes uno de los guitarristas. grandes guitarristas, sí, ¿no? Es verdad que está muy reconocido por eso, por haber formado parte de Kiss, pero bueno, es que también es lógico, Kiss es una banda que quieras o no, ha sido una piedra angular dentro de... ¿En qué del año rock se duro. crea Kiss? Pues Kiss se crea en el año 73, ¿no? Y bueno, pues la historia de Ace Frehley, primero es un chico, pues siempre me dices que a dónde vamos, y esta vez pues vamos a Nueva York, vamos a Estados Unidos y lo que es al centro, ¿no? Del meollo. Está de moda ahora con el alcalde nuevo que tienen. Claro, y este era un chico muy, pues como eran todos los de Kiss, pero este en concreto un chico pues muy de Nueva York, porque además pues él era del Bronx, su padre y su madre eran americanos, pero bueno, tenían ascendencia a lo mejor pues de abuelos y tal, de origen de inmigrantes alemanes. Y bueno, pues un chico que desde muy joven, pues bueno, como los padres debían saber tocar el piano y todo esto, pues ya con 13 años le regalaron una guitarra y bueno, pues aprendió, fue un autodidacta. Y aprendió, pues claro, este es un chico que vivió en primera persona todo el boom del auge de estas bandas británicas que invadieron, ¿no? Los Beatles, los Rolling, que en verdad, pues eso, eran todos estos integrantes de Kiss eran súper fanáticos porque ellos cuando habían sido jovencitos, pues vivieron, como te digo, en primera persona todo ese boom, ¿no? De esos grupos tan buenos que hubo ahí en los 60, ¿no? Que invadieron Estados Unidos y dejaron en shock, pues a miles y a miles de chavales americanos, entre ellos pues a Frehley, ¿no? Y bueno, pues con esa guitarra y tocando, aprendiendo él autodidactamente, pues emulaba a guitarristas de esa época que le encantaban, que pues era Pete Stones, de Who, pues luego Jimi Hendrix, ¿no? Jeff Beck, que hablamos también aquí en su día, Eric Clapton, y bueno, pues el chico, pues es verdad que pues siendo muy joven, pues formó sus bandas, ¿no? Bandas de barrio, ¿no? Y tocar y tal, y tuvo algunos grupos, pero bueno, no tuvo éxito hasta que, bueno, pues leyó un anuncio en el periódico donde se buscaba un guitarrista, que en este caso era pues para Kiss, era un anuncio que había puesto Gene Simmons y Paul Stanley, que previamente habían tenido un grupo que se llamaba Wicked Lester y no funcionó. Y bueno, pues se presentó a la prueba de sonido y bueno, es verdad que a los integrantes, a Gene Simmons y a Paul Stanley, pues siempre recuerdan que le llamó mucho la atención porque se presentó allí con una zapatilla de cada color, ¿sabes? Una zapatilla roja y otra naranja, ¿no? Y dijeron, pues no sé, este chico parece un poco, válgame la expresión, un poco gili, ¿no? Sí, sí. Porque está un poco queer, tonto. ¿no? Sí, pero bueno, el caso es que enchufó su amplificador y empezó a tocar la guitarra y claro, pues se quedaron los dejó noqueados y bueno, pues entonces cogieron y formaron el grupo y bueno, pues cuando digo un guitarrista fundador de Kiss, pues a mí me refiero a que estuvo en todos los discos para mí claves y por lo menos a mí los que más me gustan de Kiss en su primera época maquillados, ¿no? Aunque también sacarían discos buenos sin maquillar y luego se volverían a reunir con el maquillaje con él, pero esos
9 discos sobre todo, ¿no? Aunque él al principio estuvo en 11, ¿no? Pero esos 9 primeros discos son una joya, ¿no? En el 74, pues eso, el debut de Kiss con el título que también se llamaba Kiss el disco, pues a Frehley ya, a ver, no era la piedra angular, ¿no? Compositivamente de Kiss, porque siempre fue Paul Stanley y Gene Simmons. Pero también te comenté en su día que Kiss pues, era un grupo que quería emular, como te he dicho, que eran muy fanáticos de los Beatles, el que todos los integrantes del grupo pues cantaran, ¿no? Como pasaba con los Beatles o compusieran canciones. En este caso, pues es verdad que lo que sería Lennon y McCartney, pues aquí eran Paul Stanley y Gene Simmons, pero igual que en tu día también de George Harrison, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Pues a mí casi con Kiss me pasa que también a Frehley era el chico que más me gustaba, porque al final, pues es ese otro gran talento, ¿no? Que vive a la sombra de dos grandes, pero que también tiene él su talento especial. Y bueno, pues aparte de que diseñó el logo de Kiss, o sea, el logo del nombre lo diseñó él y bueno, pues... Ese beso, ¿no? Sí, entonces pues en ese primer disco ya, ¿entiendes? Salen canciones como Cold Gin, que está compuesta por él, que tiene un solo de guitarra tremendo, ¿no? Y bueno, todos los que más tiene el disco, ¿no? Black Diamond, ¿no? Strader. Pero esa composición ya hace entrever que él es muy bueno, ¿no? Luego también sacarían seguidamente El Joder de Ángel y otro disco donde la canción de Parasite, que es una canción también tremenda, es otra canción compuesta por él. De principio, pues bueno, componía, pero a él le costaba, ¿no? El ponerse a cantar le daba un poco más de respeto que a los otros integrantes. Y bueno, pues en el Dressed to Kill, que es el siguiente, pues sería compositor de Rock Bottom. Y bueno, pues efectivamente ya ahí es cuando digamos que sacan el Alive, ¿no? De Kiss, que es cuando te digo que pegaron el pelotazo, porque era una banda que al principio, aunque tenía incidencia en sus conciertos, ¿no? Porque eran muy llamativos con sus maquillajes y tal, pero eso no se reflejaba en las ventas de discos, ¿no? Y como te dije cuando hablé de Kiss en su día, cuando sacaron este álbum recopilatorio en directo, que es el Alive, de esa primera época, pues fueron inteligentes porque una canción del Dressed to Kill, que era el Rock and Roll All Night, la metieron de single, y esa canción es la que hace que verdaderamente ya, ¿sabes?, peguen el pelotazo, tengan disco de platino e incluso salven un poco la casa discográfica que les había estado manteniendo durante 3 discos, que estaba a punto de quebrar, que era Casablanca Records, ¿no? Con Bill Aucoin. Y bueno, pues a partir de aquí ya llega el éxito, llegan discos como Destroyer, ¿no? Con canciones que él también ahí pues compone, el Flaming You, el Rock and Roll Over. Y bueno, pues luego también llega el disco de Love Gun, que bueno, pues es donde sale su primera canción compuesta y cantada por él, que es el Shock Me, ¿no? Y es clara alusión, el Shock Me era, pues había recibido una descarga al haber tocado una barra de metal, una descarga eléctrica, ¿no? Tocando, y bueno, pues estuvo a punto de quedarse ahí electrocutado, y en honor a aquella anécdota, pues hizo esa canción. ¿Tenía una gran voz? Shock Me. Bueno, no era su gran virtud, la verdad es que su gran virtud eran los solos de guitarra y cómo tocaba, pero bueno, tampoco cantaba mal, no al nivel de Paul Stanley, por supuesto, que era el que más cantaba las canciones, y Gene Simmons, pero era buen cantante. Y bueno, es verdad que aquí también él siempre, digamos que, ya te dije que Kiss, que era un grupo de rock, pues era Gene Simmons y Paul Stanley, llevaban el grupo como si fuera aquello, un régimen militar, ¿no? Muy estricto, de mucho trabajo, y bueno, digamos que Frehley siempre era, igual que Peter Criss, pues un poco más pasionales, ¿no? Vivir esa cara de la diversión del rock and roll, ¿no? También los excesos, ¿no? Porque fue una persona que a lo largo de su vida, pues tuvo problemas con el alcoholismo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ese disco, ¿no? Ya sacarían el Alive 2 en el 77 también, y bueno, pues ahí el grupo ya se empezó a desgastar, porque te estoy diciendo que del 74 al 77 te sacan 6 discos y 2 discos en directo, entonces pues estaban un poco saturados, ¿no? Ellos, Peter Criss y a Frehley, le pedían una presencia mayor, ¿no? A lo mejor en las composiciones, y ahí es cuando el productor pues le sugiere que hagan unos discos en solitario, ¿no? Que son ellos maquillados, pero cada disco pues solo compuesto por canciones. Eran 4 discos y cada uno de los integrantes. Y bueno, pues de los 4 discos, pues seguramente que el que tuvo más incidencia, tuvo más éxito, fue el suyo, el de Frehley. Yo en su día, más adelante, equivocadamente me compré el de Gene Simmons, ¿no? Porque claro, me impactaba más el maquillaje visualmente. Y claramente me equivoqué, porque tendría que haber comprado el de Frehley. Luego mi hermano lo compró en CD y bueno, pues es un disco muy bueno. Además tiene una canción del mítica, que aunque no es suya, la popularizó, que además hace honor a esas raíces, que es New York Group, que es una canción, pero vamos, preciosa.
Y luego más adelante, pues ya vendría el Dynasty, ¿no? En el 79, y ahí es donde viene la famosa canción de I Want Made for Loving You, ¿no? Ese rollo discotequero donde se mete Kiss, que era la fiebre de esos años. Pero ahí en ese disco también él mete una canción muy buena, se llama 2000 Man, ¿no? Y 2000 Man no era suya, era una canción de Keith Richards y Mick Jagger, de los Rolling Stones. Y era una canción del disco del 67 que era The Satanic Magic Requests, o sea, el disco que además luego dio un poco el seudónimo a la banda, que era Sus Satánicas Majestades. Y es un disco que en su momento pues fue criticado porque fue el acercamiento de los Rolling a la música psicodélica, ¿no? Ellos siempre fusionaban más el blues, ¿no? Sí, claro. Pero con la fiebre que había pasado con el Sgt. Pepper's de los Beatles, pues digamos que todo el mundo se metió en esa onda psicodélica, ¿no? Más experimental con esta droga. Y Rolling Stones pues sacó ese disco que en su momento pues fue un poco criticado porque es verdad que era un poco una copia pues, mucho menor de lo que era Sgt. Pepper de los Beatles, pero incluía canciones que luego con el tiempo pues la gente aprendía a valorar y está el See as the Rainbow, que para mí es uno de los temazos de los Rolling, y esta canción del 2000 Man, que es lo que te digo, que Art Frehley en el 79 pues haría su versión en el disco del Dynasty, y es una canción, ya te digo, pues muy buena. Luego ya vendrían discos menores de Kiss, ¿no? El Unmasked, ¿no? El Music from the Elder, y sería un poco la piedra de toque para él dejar la banda, porque digamos que ese último disco que él graba, que es Music from the Elder, era un disco conceptual, de estos discos que suelen contar una historia, ¿no? A lo largo de todas las canciones, y él no estaba de acuerdo con ese proyecto, estaba un poco quemado y saturado con la banda. Peter Criss, que era el batería también fundador, había dejado la banda el año anterior y bueno, pues decidió que iba a dejar el grupo. Eso sí, lo dejó, pues digamos, avisando de que iba a estar solo un año más. De hecho, Kiss luego sacaría un disco en el 83, Creatures of the Night, que sería una revisión, ¿no? Sería una forma de Kiss de volver a la música, digamos, su disco más heavy, pero bueno, es un disco donde él sale en la portada, sale en el vídeo de I Love It Low, pero él ya no toca en ese disco, ¿no? Ahí ya pues empiezan a venir los sucesores que tuvo en Kiss, que también fueron buenos guitarristas, porque ya estuvo Vinnie Vincent, en la época de Licky Tad, estuvo Mark St. John, que tuvo muy mala suerte, solo en Animalize. Luego ya vendría, pues eso, lo que sería Bruce Kulick, ¿no? En esa etapa del Crazy Nights, ¿no? Del Asylum. Y bueno, pues es verdad que Kiss en esos años también ya llega hasta los 90 y bueno, pues con el auge del grunge y todo esto también perdió bastante, aunque grabaría un disco muy parecido, que era el Carnival of Souls, tirando esos sonidos. Pero bueno, llegamos al año 95 y en una especie de convección de estas que se hacían en Estados Unidos, porque Kiss, ya te he explicado muchas veces que es algo muy popular en Estados Unidos, por el rollo este del maquillaje, claro. Pero ha sido una cosa que le ha llamado la atención incluso a los niños, ¿no? Y ya te dije que hicieron juguetes, tebeos, y era popular, pues no sé, como aquí a lo mejor te iba a decir en los 80 era Lola Flores, ¿no? Y bueno, pues hacían convenciones donde se juntaban coleccionistas de Kiss y pues a intercambiar todo tipo de material. Una banda de culto, ¿no? Sí, y bueno, sí, de culto muchas veces nos referimos, ¿no? Que es un sector pequeño. Esto es, bueno, pero de culto es sí, imitable, sí, la claro, gente se muy, disfraza. Muy popular, efectivamente. Y en esas convenciones, pues a veces pues hubo una convención en Nueva York que actuaron los miembros de Kiss así en modo acústico, unas canciones, y se subió Peter Criss, ¿no? A cantar con ellos, que es este batería que era fundador, y digamos que ahí se creó el germen para que volviera a la reunión, ¿no? Kiss, ya te digo que después del Creatures of the Night en el 83 se quitó el maquillaje, ¿no? Sacó una serie de discos sin maquillaje, tuvo éxito, no fue lo mismo. Pero bueno, después de esa convención, pues hicieron un concierto de estos unplugged, en acústico, de estos que hacía la MTV, que ya te he contado que pues hay conciertos muy famosos de esos, como ese que hizo Nirvana. Y bueno, pues en ese concierto acústico, digamos que al final del concierto se suben a tocar a Frehley y Peter Criss, que eran estos miembros fundadores con Gene Simmons y Paul Stanley, y ahí se crea el germen para que se vuelvan a reunir. Claro. Y entonces, pues en el año 96 se vuelve a reunir la formación original, y se vuelven a poner el maquillaje, y gracias a eso, pues el aquí presente, pues en el año 97, cuando vinieron a Madrid, pudo ver a Kiss maquillados y la banda original. Claro. Y bueno, pues después de eso estuvieron girando 2 años, sabes que Kiss son muy de explotar todo, y en el 98 sacarían un disco, pues esto con los 4 integrantes de siempre, incluido a Frehley, que se llamaba Psycho Circus. Y bueno, es un disco donde a Frehley, pues desgraciadamente no participó mucho, solo puso la canción de Into the Void,
Y bueno, la verdad es que también es de las mejores, ¿sabes? O sea, era un hombre que ya te digo, no era el que ponía la mayoría de las canciones, pero sí que iba dejando gotas de calidad en cada disco. Y bueno, pues luego siguieron haciendo la gira de ese disco, ¿no? A él le preguntaron, luego ya llegaron hasta el 2002 y dijeron que iban a hacer una gira de despedida ya, la Farewell Tour, la última gira de Kiss. Y bueno, él dijo, bueno, pues si es la última gira me voy a quedar aquí, ¿no? Pero ya sabes cómo es Kiss, que es como lo de los toreros, ¿no? Decían que sí le iban a dejar en 2002, pero ellos siguieron. Y claro, a Frehley ahí ya sí que dijo, yo ya no puedo más con esto, yo no quiero. El grupo pues siempre tuvo esas disputas porque el maquillaje era inventado por cada uno. Entonces Kiss, cuando siguió con los integrantes que sustituyeron a Frehley y a Peter Criss, pues esta vez, no como al principio de los 80 cuando lo dejan la primera vez, pues les compraron los derechos del maquillaje para que los demás asistentes lo pudieran llevar. Esa seña de identidad. Porque al final, esto de Kiss pues siempre se ha movido mucho por sobre todo Johnny Simon y Paul Stanley, mucho por el tema del dinero, porque ya te digo, al final es como una multinacional aquello, ellos son muy rígidos. Y esta gente, pues Peter Criss, sobre todo a Frehley, pues han sido, ya te digo, más pasionales, más de tocar ellos. Y bueno, pues a raíz de ahí él, pues también hay que decir que esos años que no estuvo en Kiss hasta que se volvió a reunir, él hizo su proyecto, ¿no? En el 87 sacó un disco con Frehley Comen, ¿no? Que era un grupo que él forma. También el segundo álbum, que sería en el 88, que sería ese no ha parado nunca. Sí, sí, y luego también sacó en el 89, sacó un disco que se llamaba Trouble Walking, que además es que es un disco que me lo compré en su momento y la verdad es que me gusta mucho. La canción que da el título es una canción también buenísima, el Trouble Walking. El Hi Yo Hal, me acuerdo, aunque es una canción que le pasó Paul Stanley, que luego también tocaría Kiss, y ya te digo, ahí pues el hombre sacó 3 discos en solitario. En esa fotografía que hace poco se hizo muy viral, de Kiss subida a un autobús en... Sí, bueno, ya han pasado 2 años o 3. Sí. Claro, ya han pasado 2 o 3 años. ¿Estaba él presente en ese autobús urbano subido? No, ahí ya, como te digo, él cuando se vuelve a reunir con Kiss y se vuelve a maquillar está del año 96 al 2002. Entonces esta foto que me estás diciendo es del 2022. Sí. O sea que han pasado incluso 20 años. Y además era Jens Simmons, claro, al que ven que, claro, llama la atención con ese traje, esas pintas subido en un autobús. Pero bueno, ya te digo, o sea... Una foto mítica. Luego ellos, como ya te digo, después de la reunión, él pues deja el grupo en el 2002, pero bueno, a partir del 2009, pues empieza a sacar discos en solitario. Es verdad que no ha tenido mucha incidencia, ¿no? Pues el Anomaly sacó unos discos de versiones que se llamaba Origins. Y es verdad que hasta en el 2024 sacó un disco que se llamaba 10.000 voltios y bueno, pues al final, ¿qué es lo que tiene a Frehley también? Aparte de haber sido un gran guitarrista y tener unos riffs de guitarras muy reconocibles y que todo el mundo ha admirado, sobre todo por la gente de la música rock y heavy, o sea, todos los grupos que te puedas imaginar que vinieron en los 80, sean de la onda, digamos, más angelina como era Motley Crue, hasta la onda más... de San Francisco como Metallica, Anthrax, Skid Row, todos esos integrantes, los integrantes de Pantera, todos eran devotos de Kiss y sobre todo muchos de Frehley, de guitarrista. De hecho, en discos que él ha sacado y ha hecho colaboraciones o han hecho discos tributos, son discos donde han aparecido todos estos artistas tocando. Pues nuestro recuerdo que nos ha dejado hace apenas un mes. También es que, como te dije hace un tiempo, Ozzy Osbourne, el cantante de Black Sabbath, nos dejó, pero por lo menos pudo despedirse, ¿no? O sea, una semana antes dio un concierto mítico en su ciudad natal, en Birmingham, y se pudo despedir de la gente y con su grupo. Y bueno, pues Kiss dejó de tocar hace 2 años y su último concierto, lógicamente, ha sido en Nueva York, fue en el Madison Square Garden. Y hubo mucha polémica, incluso por los seguidores, porque se dijo que, bueno, ya que era el último concierto que iban a tocar, y hasta la fecha es el último que han tocado, aunque bueno, Jens Simmons y Paul Stanley siempre lo que hemos hablado pueden volver. Pues la gente demandó un poco que subieran, aunque sea, a tocar unas canciones Peter Criss y Paul Stanley y a Frehley, porque si estaban vivos, pues aprovechar de que, bueno, pues aunque haya seguramente que no lo se pudo hacer por limar estas cosas del dinero, pero la gente demandaba que se pudiera limar eso y que por última vez se pudiera ver a los 4 Kiss originales, pues hombre, si no es todo el concierto, por lo menos tocando 2 o 3 canciones, ¿no? Y al final la cosa no cuajó y fue triste porque igual que la despedida de Ozzy fue todo un éxito y un baño de masas, esto de Kiss
Fue ha algo dejado un frío poco al de faltar, y yo creo que él también, sabor de boca. antes de morirse, seguramente que es un debe que le quedó el no poderse haber despedido de... Pues en la otra vida de su que esté tocando. Pero bueno, nada. Perdónenme. Nada. Una canción que nos recomiendes para Bueno, acabar. pues, una canción muy... La canción que te diría a lo mejor de él en solitario, pues esa que te he comentado, del Trouble Walking, ¿no? Y de su carrera con Kiss, que ya te digo que no sea suya, pero la popularizó y es una canción muy marchosa, ¿no? Tiene un ritmo muy vacilón, Muy Kiss. que es el New York Group. Claro. Una canción muy bonita. Pues nos quedamos con ella. Raúl Echancas, Nada. muchísimas gracias Encantado. por este homenaje a otra gran estrella del rock que nos ha dejado. Nosotros Space Ace, el hombre del espacio, El hombre del era el espacio. seudónimo, cada uno tenía uno. Sí, nosotros nos vamos al espacio donde nos podamos ir, dándole las gracias a nuestro equipo técnico y a ustedes por estar con nosotros. Que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los dioses del televisor, aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.